Amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos en una ocasión más a este programa que ya sabéis que es Solidaridad. Los que lo sigáis en alguna ocasión y los que se incorporen ahora, pues bueno, pues eso, Solidaridad, que sabéis que es un concepto muy amplio, que engloba muchas cosas, un espacio que dedicamos a hablar de asuntos que también tienen etiquetas muy amplias, como puede ser, por ejemplo, la cooperación, casi nada, pero que luego se concretan en un compromiso, ¿no?, con el mundo, de mucha gente, afortunadamente. Afortunadamente mucha gente tiene esa visión y al final ese compromiso. Bueno, pues de esas cosas de las que hablamos habitualmente en este espacio, en Solidaridad. En el programa de hoy nos vamos a dedicar más concretamente a hablar con uno de los responsables de cooperación, precisamente de una organización que todos conocemos probablemente, a lo mejor no tanto en su vertiente de apoyo de cooperación internacional, pero sí seguramente de otras muchas labores que desempeña en nuestro ámbito cotidiano. Hablamos de Cáritas. Está con nosotros Fran Cervero, que es efectivamente el responsable de cooperación de Cáritas aquí en Asturias. Fran, muchas gracias por acompañarnos. ¿Nos permites que te tuteemos? Sí, por supuesto. Estupendo, muy bien. Pues va a ser todo sin duda mucho más fluido y más cordial. Con Fran Cervero vamos a hablar de Cáritas. Vamos a hablar también de alguno de los proyectos, o de muchos de los proyectos, porque son muchos los que curiosamente Cáritas tiene en marcha en el ámbito de la cooperación. Actualmente desde Asturias solamente estamos apoyando 18 proyectos, ¿no? Y a esto, bueno, pues habría que sumar todo lo que es la red Cáritas a nivel tanto estatal como a nivel internacional, en el que participan pues 168 Cáritas de diferentes países, ¿no? Lo cual te puedes hacer una idea de la cantidad de proyectos y trabajo que hay detrás. Pues si hablamos de una organización que se dedica a la cooperación al desarrollo también, que se dedica también a la ayuda pues a emergencias que surgen en un momento dado, todo eso en el ámbito internacional, pero que en el ámbito interno también desarrolla muchas labores, algunas que tienen que ver con este tema, como pueda ser a lo mejor la sensibilización o la formación en estos asuntos del desarrollo, o sea, una forma a lo mejor de difundir la participación, pero que también tiene otras iniciativas por las que conocemos más a Cáritas, como puedan ser las de apoyo pues a las personas desfavorecidas dentro de nuestras comunidades. ¿Qué es Cáritas? ¿De qué estamos hablando? Bueno, Cáritas en realidad es la propia Iglesia, ¿no? Es una organización que va más allá del concepto que manejamos de ONG, ¿no?, de organización no gubernamental. Es decir, es el brazo de la Iglesia pues para llevar la caridad a la práctica, ¿no? Y cuando hablamos de caridad es importante, mucha gente confunde el término caridad con asistencia, beneficencia, al antiguo término que se utilizaba hace años, y no, nosotros creemos que va más allá, ¿no? Es algo que va más allá, es el amor, por decirlo así, el amor que vemos reflejado nosotros en el Evangelio, ¿no? Ese concepto de limosna ya está muy trasnochado, ¿verdad? Sí, intentamos luchar un poquitín para ir superándolo, ¿no? A veces es necesario también el asistencialismo, pero bueno, creemos más en la promoción y en la transformación, ¿no?, social. Además tiene aspectos tal vez en los que se establece una relación de superioridad, en fin, que claro, es difícilmente cuadrable a veces con la ética incluso. Sí, y en cooperación pasa exactamente igual, ¿no? No podemos colaborar con países desde una visión más eurocéntrica o desde la superioridad ética o moral, ¿no? Eso pues, sería inconcebible. Dentro de toda esa labor grande e importante de Cáritas, de todos modos, ya que estamos en este espacio en Solidaridad, nos tenemos que centrar en la que significa esa cooperación al desarrollo. Y ahí efectivamente nos comentas que desde Asturias, además, concretamente, se coordinan muchos proyectos. Hay uno además que habéis puesto en práctica recientemente, que es interesante y que es un poco el que vamos aquí a utilizar para hablar un poco de cómo es esa labor de Cáritas en la cooperación al desarrollo. Vamos a viajar con Cáritas hasta Honduras, nada menos, ¿no? Así es. Sí, en Honduras tenemos dos proyectos y uno de ellos es muy interesante, es una cooperativa de madera, ¿no?, de transformación de la madera en la zona norte de Honduras. Yo creo que tenemos por ahí unas imágenes que son preciosas, ¿no?, en las que se puede ver pues todo lo que es el proceso de transformación desde que se talan los árboles hasta que se venden los productos elaborados, ¿no? Estamos viendo además que es una zona pues con una riqueza forestal importante. Sí, muchas veces se piensa que estos países son pobres pues porque no tienen riqueza o recursos naturales, ¿no? Y como podéis ver en las imágenes, pues no es así, más bien todo lo contrario. El problema es que la propiedad de esas tierras muchas veces y la explotación de los recursos pues es realizado por organizaciones o empresas multinacionales extranjeras que bueno, no dejan prácticamente ningún recurso en el propio país, ¿no? Estas imágenes concretas son de esas familias, un conjunto de 60 familias, ¿no?, que se están beneficiando de este proyecto. Trabajan en la cooperativa Comadetol y hay 30 familias en lo que es la montaña, muy cerca de la reserva de la biosfera de la región de Plátano. Y bueno, estas son 30 familias precisamente que viven allí y son los encargados de transformar la madera en un primer momento. Vemos que simplemente con
con una pequeña sierra, bueno, lo que son capaces de hacer, ¿no? Tienen que tirar árboles realmente altos y es una labor muy complicada. Mira, pues, por ejemplo, están descalzos, ¿no? Llama mucho la atención. Hubo una emergencia en su día que a todos nos suena, además, porque tuvo repercusión mediática, que fue la que sumió a estas familias en la pobreza más absoluta. Sí, bueno, en realidad estas familias ya llevan siglos, ¿no?, sumidos en la pobreza más absoluta. Lo que pasa es que luego a veces hay desastres naturales que tampoco ayudan demasiado, ¿no? Y en este caso en el 98 fue el Mitch. Y bueno, a partir de ahí fue cuando también empezamos a tener un contacto más directo con estas comunidades y desde entonces pues estamos colaborando con ellas, ¿no? ¿Cómo se gestó el proyecto? ¿Cuál fue su desarrollo? ¿Qué es lo que se hace exactamente? Bueno, pues a nosotros nos gusta trabajar principalmente pues, con gente que nos dé confianza, con organizaciones que conozcamos ya de hace tiempo, ¿no? Y para ello, pues la presencia de muchos asturianos desde hace décadas incluso en territorio hondureño y centroamericano, pues nos facilita mucho las gestiones, ¿no? Y también, bueno, luego lo que es el desarrollo del proyecto en sí, pues porque, bueno, saben cómo se trabaja aquí, cuáles son los requerimientos que se piden y a partir de ahí, bueno, pues va todo más sencillo, ¿no? Mucho mejor. Ese que veíamos era el primer paso, la tala de la madera. Sí, sí, sí. Este es el primer paso y luego yo creo que vamos a poder ver cómo, bueno, pues esa madera hay que transformarla, ¿no? Entonces, bueno, gracias a un proyecto impulsado también por el Principado de Asturias, pues hemos podido adquirir todo lo que son las herramientas para trabajar, la maquinaria, la construcción del equipamiento, la secadora, es decir, todo lo que necesitaba el proyecto a nivel de infraestructura, ¿no? Desde Cáritas entonces se ha coordinado esa aportación de material por un lado, también lo que se llama el know-how, ¿no? Sí, el saber hacer. Sí, aunque muchas veces en contra de lo que pensamos, esta gente no tiene una educación formal amplia, pero bueno, llevan 20, 30 años trabajando pues, en la selva, en la agricultura y tienen muchísimo conocimiento, muchísimo know-how, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces no se necesita que vaya un especialista de un país del norte o de Asturias allí a enseñar, ¿no? Sino que ellos mismos ya tienen los conocimientos necesarios para ponerlos en práctica. Hay dos objetivos finales dentro de la actividad concreta que desarrollan, ¿no?, en esta cooperativa. Por un lado, esa transformación que nos decías de la madera, pero bueno, también se vende esa madera sin estar necesariamente transformada. Sí. Bueno, una transformación más básica, digamos. Sí, un proceso intermedio y luego el final que ya sería pues a lo mejor la elaboración de muebles, como dicen ellos, de ataúdes, que desgraciadamente y debido a la violencia que existe en todo el continente latinoamericano, pues se vende mucho, ¿no? Y bueno, un poco en función de las necesidades que tengan las poblaciones allí. Y luego, por otro lado, un objetivo importante del proyecto es la propia sensibilización aquí, ¿no? Es decir, lo comentamos mucho en las parroquias cuando las visitamos y es que la gente cuando compre un mueble intente informarse de las condiciones en las que ha sido trabajada esa madera, de dónde procede, si es una reserva protegida o no, si se ha apoyado a las comunidades locales que han estado trabajando o ese mueble desgraciadamente se ha hecho más en condiciones de explotación, ¿no? Es decir, hay que sensibilizar. Nosotros creemos que la cooperación, estamos todos ahí metidos, el norte, el sur, las sociedades de aquí y las de allá y bueno, es un proceso en el que tenemos que participar e implicar todos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que en esta zona geográfica también hay presencia de multinacionales, sí, prácticas depredadoras? Parece que le tenemos manía en este programa a las multinacionales, no. pero bueno. Hay de todo, ¿no? Ahora hay multinacionales que están trabajando muy bien lo que es la responsabilidad social corporativa, pues para proteger un poquito todo lo que son los derechos laborales, derechos medioambientales, etcétera. Pero bueno, hay muchas otras y abundan en Latinoamérica que lo único que están es explotando económicamente la región y bueno, pues para enriquecerse, ¿no? O bien a sus accionistas, a sus propietarios, etcétera. Precisamente en esta zona hay una competencia concreta, ¿no? Sí, aquí pues ahora no me acuerdo del nombre de la empresa multinacional maderera norteamericana. Norteamericana, qué curioso, también parece que le tenemos manía. Bueno, tenemos unas cuantas en España que también se puede hablar mucho sobre ellas, que muchas veces también tendemos a criticar a los norteamericanos. Bueno, habría que ver la responsabilidad social que está llevando a cabo empresas potentes españolas, ¿no? Y desde luego nosotros creemos que también es ético criticar y sobre todo más que criticar, bueno, llegar a acuerdos con ellas para que puedan ir mejorando todo ese proceso y bueno, cambiando un poco las reglas del juego, ¿no?
Y es muy significativo lo que nos comentabas respecto a la responsabilidad que también podemos asumir los consumidores desde aquí, ¿no? Que puede ser una forma realmente importante de reequilibrar las cosas si tenemos esa preocupación al menos. Sí, en ese sentido sí que tenemos opciones como las tiendas de comercio justo, los grupos de consumo alternativo, bueno, simplemente pequeñas acciones de nuestro día a día como puede ser reciclar, ¿no? Yo creo que contribuyen de una manera humilde pues a mejorar un poco el mundo y luchar en contra de la miseria y el hambre que todavía están presentes en el siglo XXI, ¿no? Desgraciadamente. La forma, además, de realizar este trabajo por parte de la cooperativa, como hemos visto, además, pues seguro que no tendrá que ver con la de esas multinacionales y, en ese sentido, hablando de un área geográfica que es reserva de la biosfera, pues ahí seguro que también hay otro elemento importante con vistas a que ese desarrollo sea sostenible. Claro, sí. Por ejemplo, estas comunidades están trabajando en función a un plan de manejo que hace que el bosque sea sostenible. Les dan una zona en la que pueden talar árboles, hay que dividir esa zona en 20 marcas, por decirlo así, 20 superficies iguales, y cada año pues van cortando solamente el número de árboles que tiene como referencia ese límite, ¿no? Y por eso cada 20 años pues entonces se va regenerando el bosque y es sostenible, como dicen ellos, para pues hasta que sus familias y sus nietos pues puedan disfrutar también de esa superficie, ¿no? ¿Cuál sería un poco el objetivo final? Porque esto inicialmente tiene un plazo de 3 años. Sí, el objetivo final, aparte de la sensibilización aquí y la concienciación de nuestras parroquias, de nuestras organizaciones, comunidades, de nuestra sociedad civil, pues sería también mejorar las condiciones de vida de esas 60 familias, ¿no? Que están sumidas prácticamente en la pobreza extrema. Entonces, bueno, que tengan un mínimo de dignidad a través del trabajo y que gracias a él pues puedan tener unas condiciones de vida aceptables. Acabar haciéndose ellos con las riendas, ¿no? Sí, en 3 años esperamos ya dejarles a ellos con las riendas del proyecto. De su desarrollo. No es el único proyecto que decíamos antes que tiene Cáritas en marcha. Ahí precisamente en esa zona de Centroamérica, coordinados desde Asturias, además, sí, insistimos. Asturias. Hay todavía otros 10 más, por lo menos. Sí, estamos desarrollando ahora lo que se denomina el Plan Global en Centroamérica 2004-2008, ¿no? E incluso hay una persona, Marta del barrio, que está allí pues, trabajando dentro de su casa, pues ha hecho una humilde oficina para Cáritas Asturias, ¿no? Para que desde allí se puedan coordinar estos 10-11 proyectos que tenemos ahora puestos en marcha. Entonces, bueno, es un proyecto en el que también se han sumado pues, las administraciones públicas asturianas, ¿no? Tanto la Agencia de Cooperación del Principado como ayuntamientos como el de Oviedo, Avilés, Siero, pues nos están apoyando y hacemos extensible el agradecimiento también y la confianza que han depositado en nosotros, ¿no? Y luego ya hay otros más en otras áreas geográficas del mundo. Sí, prácticamente, bueno, estamos muy dispersos, ahora intentamos concentrar un poquito más, pero por ejemplo, bueno, tanto en Palestina, Argentina, en Brasil, ahora estamos colaborando a través de Cáritas Brasileira con el programa Fome Cero del gobierno de Lula, y bueno, se están haciendo bastantes cosas, ¿no? En Brasil tenéis además un proyecto interesante en elaboración. Sí, porque bueno, es todo lo que es la construcción de la ciudadanía, es decir, que los gobiernos respondan un poco a las necesidades de la población, ¿no? Profundizar en lo que es una verdadera democracia, sistemas pues más participativos. Entonces, bueno, estamos intentando un poco incidir ahí a través de la red de Cáritas Brasil, que es muy, muy amplia, ¿no? Además, la Conferencia Episcopal Brasileña está apoyando mucho este proyecto y bueno, nos sumamos encantados a su invitación. Una tierra y dos aguas. Una tierra y dos aguas, sí, porque bueno, estamos trabajando en la zona del nordeste brasileño, la zona es el semiárido, ¿no? En Ceará y Piauí concretamente, y bueno, queremos dotar un poco de recursos hídricos a la población. Prácticamente no tienen nada más que para beber pues lo mínimo, ¿no? Lo indispensable. Entonces, por lo menos dotarles de equipamientos de agua pues para que puedan, bueno, pues dar de beber al ganado, cultivar un poquito pequeñas parcelas de tierra que tienen, etcétera. Hay otro aspecto, no es el de la cooperación al desarrollo en este caso, pero es el de la ayuda cuando suceden catástrofes, cuando hay situaciones de emergencia. Ese también se trabaja desde Cáritas. Sí, y claro, al haber una red Cáritas Internacionalis, ¿no? Pues en el momento en el que hay una emergencia en cualquier país del mundo, pues rápidamente se puede coordinar. Yo creo que en eso sí que tenemos una ventaja con respecto a otras organizaciones más pequeñas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora con todo lo que ha sido el tsunami en el sudeste asiático, pues rápidamente a los 4 o 5 días pues ya estábamos desplegando un plan
de reconstrucción del país para los próximos 5 o 10 años, ¿no? Lo comentabas antes, la facilidad que en cierto modo presenta esta organización porque se articula apoyándose en la Iglesia Católica. A lo mejor eso también trae dificultades o problemas, o es una cosa que tenéis una línea en la que separáis un poco ambas cuestiones. ¿Cómo se trabaja en ese sentido? No, nosotros por supuesto que pertenecemos a la Iglesia Católica y las directrices básicas pues son esas, ¿no? Lo que pasa que eso no quiere decir que, por ejemplo, en Sudeste Asiático estemos colaborando pues con hinduistas, con musulmanes y bueno, y los proyectos pues gracias a esa colaboración y coordinación en red pues están consiguiendo sus objetivos, ¿no? Es decir, bueno, que nuestra esencia y nuestra identidad sea católica no impide pues que estemos colaborando con otros, ni mucho menos, ¿eh? Yo creo que esa es una de las partes más importantes de Cáritas, la apertura hacia todos, ¿no? Hacia los demás. Vais por delante en el ecumenismo. Bueno, en esa línea intentamos trabajar, ¿no? Yo creo que desde la Iglesia Católica se entiende que bueno, sin el diálogo con otras religiones pues no iríamos a ningún lado, ¿no? Hay luego otro trabajo importante, ya por hacer un repaso completo, es el de sensibilización, el de formación aquí y Sí. ahora. Sí, ese, bueno, pues nosotros lo centramos, por supuesto, en nuestra base, por decirlo así, que son las parroquias. Todo este trabajo que estamos haciendo no tendría ningún sentido si no fuera asumido y apoyado desde abajo, ¿no? Desde las más de 300 parroquias que hay en Asturias. Entonces, bueno, en función un poco de esas necesidades, pues vamos desarrollando ciertos proyectos y ciertas actividades. Una de las últimas que estamos realizando en sensibilización es el mapa de Peters, de Arno Peters, en lengua asturiana, ¿no? En asturiano, porque bueno, era una necesidad y una petición que nos hacían desde las parroquias y por supuesto que si existe esa necesidad vamos a intentar cubrirla, ¿no? Entonces estamos trabajando con la Agencia Asturiana de Cooperación del Principado para desarrollar ese mapa de Peters en asturiano. Es una iniciativa, ojalá que salga todo bien, creemos que interesante, ¿no? Estaremos encantados de conocer aquí en Teleasturias tanto esa iniciativa como muchas otras, como las que nos has explicado aquí. Estamos para lo que necesitéis a vuestra disposición, por supuesto. Fran Cervero, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros por llamarnos. Vosotros y vosotras, vamos a hacer una pausa, no os vayáis porque volvemos enseguida. Pues ya estamos aquí de nuevo con más cosas en Solidaridad. Una delegación de diputados del Parlamento saharaui ha visitado estos días Asturias. Se han reunido con diferentes miembros de la Junta General del Principado y esas reuniones se han centrado en obtener conocimientos teóricos y prácticos para ser llevados luego, para ponerlos en práctica en la Cámara Representativa del Sáhara. Su presencia a nosotros nos ha servido para conocer la situación actual del proceso de independencia y para escuchar que, aunque ellos no pierden la esperanza, los sucesivos gobiernos españoles no cumplen sus promesas respecto al apoyo a ese proceso. Tras ser recibidos por la presidenta de la Junta General del Principado, estos diputados del Parlamento saharaui recordaron que este año se cumple el 32 aniversario de la creación del Frente Polisario. Además, se celebran 10 años de los hermanamientos entre varios ayuntamientos asturianos y ciudades del desierto, a los que se suman las múltiples campañas de solidaridad. La portavoz de la delegación destacó que este estrechamiento de los lazos civiles no se ha correspondido con un mayor compromiso político y tampoco en el caso del actual gobierno. Y hasta el momento tenemos esperanza, a pesar de los iniciales pasos que podrían haber sembrado alguna duda. Definitivamente tenemos también esperanza en que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, al final la solución o las iniciativas que va a tomar para solucionar o ayudar a solucionar la cuestión del Sahara, siempre al final van a respetar el derecho a autodeterminación del pueblo saharaui. La portavoz de los diputados mencionó que la sucesión en el trono de Marruecos fue el último instante de optimismo ya casi apagado en la lucha por la independencia del Sáhara. Ahora las esperanzas siguen depositadas en la comunidad internacional. Pedimos al gobierno español que presione
fuertemente a Marruecos para que acepte la legalidad internacional, que utilice su influencia en la Unión Europea para que los otros gobiernos europeos nos ayuden presionando a Marruecos para resolver esta cuestión. A finales de mes se colocará la primera piedra de la sede oficial del Parlamento saharaui, un edificio en la ciudad de Tifariti que se construirá con múltiples aportaciones solidarias. Un conflicto del que llevamos oyendo hablar, pues en mi caso particular, toda la vida prácticamente. Vamos a hablar ahora de otro tema. El Consejo de Europa ha adoptado nuevas directrices para regular la repatriación de inmigrantes en situación administrativa irregular. Entre otras cosas, recomienda poner fin a las expulsiones colectivas. El Consejo recomienda que cada orden sea aprobada en base a la situación de la persona y concreta otras directrices para que las políticas de repatriación respeten los derechos de los inmigrantes. El nuevo texto, por ejemplo, recomienda que cada orden vaya acompañada de una exposición de los motivos por los que se repatria y se concede al inmigrante la posibilidad de apelar ante la autoridad competente. Se trata del primer texto que hace referencia a todos los pasos del proceso de repatriación forzosa, desde la identificación de la situación irregular de un inmigrante hasta su retorno. El primer capítulo hace hincapié en la necesidad de que los Estados anfitriones tomen las medidas necesarias para promover el retorno voluntario en lugar del forzoso, lo cual implica la necesidad de evaluar y mejorar los programas dedicados a tal efecto. Con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos humanos, se exponen también las situaciones en las que un inmigrante nunca deberá ser repatriado, especialmente aquellas en las que con el retorno corra riesgo de ser ejecutado o sometido a torturas o tratos inhumanos. El nuevo texto restringe el tiempo durante el cual el país anfitrión puede mantener al inmigrante en prisión y exige que el detenido sea informado en todo momento del desarrollo de su caso, especialmente si se trata de menores. Esas son las cosas que teníamos que contaros por hoy. Se me olvidaba otra cosa más, porque nos ha llamado Javier Arjona, uno de los amigos de este programa de Solidaridad, de Sol de Paz Pachacuti, contándonos que este fin de semana, a partir del viernes, se desarrolla en Gijón el encuentro Solidaridad con Venezuela. El viernes tendrán lugar los actos protocolarios oficiales con las instituciones y el sábado 21 de mayo es cuando se llevarán a cabo las diferentes comisiones de trabajo. Una de ellas bajo el nombre Revolución Bolivariana y Movimiento Antiimperialista y la otra Retos del Movimiento de Solidaridad. Pues habrá también una serie de proyecciones en vídeo y otra serie de actividades. El domingo 22 es el día en el que concluye este encuentro de solidaridad con Venezuela. Bueno, pues hecho también esta reseña, dado también este recado, nos despedimos de todos vosotros y vosotras hasta la semana que viene, si queréis, aquí en Teleasturias.